Muy buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo de estudio bíblico. Es una bendición poder acercarnos a las Escrituras y tener estos medios y estas tecnologías para traer la palabra de Dios donde Él la quiera llevar. Tantas personas que no nos conocemos, pero el Señor nos permite estos medios para encontrarnos en el nombre de Jesús y poder conocer su palabra. Gracias a cada uno de ustedes que cada día está esperando que llegue el estudio bíblico, y gracias al Señor que nos edifica y nos enseña a través de su palabra. Quiero hoy dar gracias a los que nos apoyan con sus ofrendas. El Señor les recompensa en gran manera. Hemos podido cubrir gastos del ministerio, de las sedes. El Señor es el que sostiene su casa y damos gracias al Señor por los que de una manera voluntaria y con gratitud y alegría nos hacen llegar sus ofrendas. Oramos por ustedes para que las promesas sean cumplidas y el Señor obre de acuerdo a sus necesidades y, como dice la Biblia, de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dele me gusta, por favor, a este video. Es un ejercicio que no nos toma mucho tiempo ni esfuerzo y sí nos ayuda para que la misma plataforma le comparta estos contenidos a otras personas. Suscríbase al canal si todavía no lo ha hecho y comparta el link de este video donde más pueda ponerlo. Y oremos juntos para que la palabra de Dios sea extendida y podamos alcanzar muchas almas para el reino de los cielos. Les recuerdo que este viernes 1 de noviembre tenemos un día de ayuno. Estaremos reunidos en la sede de Huelva, en la sede de Torremolinos. Y si alguno de ustedes que nos sigue a través del canal quiere hacerse partícipe de este tiempo de ayuno, por favor póngase en contacto con nosotros. En la cajita de los comentarios está nuestro correo electrónico. Déjenos un mensaje o aquí en los mensajes que provee la misma plataforma de YouTube, y nos pondremos de acuerdo para instruirle cómo puede participar en este tiempo de ayuno. Y tenemos nuestro club de lectores de la Biblia. Hemos creado un grupito en WhatsApp donde nos mandamos cada día un mensajito. Estamos leyendo día a día algunos capítulos del libro de los Salmos, y el día sábado a las 6:30 de la mañana, hora España, nos encontramos todos a través del Meet para leer la Biblia juntos. ¿Cuál es el objetivo de esta herramienta? Que cada uno de nosotros desarrollemos la disciplina, el hábito de leer la palabra de Dios en voz alta, para que veamos los beneficios y las bendiciones que la palabra de Dios trae a nuestras vidas. Hoy nos adentramos en el estudio bíblico. Estamos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10. Como les dijimos en un principio, no se trata de leer y correr y correr. Cuando hablamos de estudiar, hay que profundizar. Por eso este tiempo es diferente al de la lectura, porque la lectura es eso, leer la Biblia. Pero día a día que mandamos este audio, este video, lo que queremos es estudiar las Escrituras con un poco de profundidad. Pedimos la dirección del Espíritu Santo y oramos para que el Señor sea con nosotros, hablando a nuestras vidas, y que su palabra cumpla el propósito para el cual Él la ha enviado. Vamos a estudiar hoy a partir del versículo 24 hasta el versículo 33. Estamos en un capítulo donde el Señor Jesús llama a los 12, los establece como sus discípulos y les está dando una cantidad de directrices, de instrucciones, de herramientas para el ejercicio del ministerio. Y estas herramientas y estas instrucciones también tienen su aplicación para usted y para mí en este tiempo que estamos viviendo. Dice la bendita palabra del Señor, Mateo capítulo 10, versículo 24, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Entonces, en estos
en estos dos versículos, el Señor le está hablando a los discípulos y nos está hablando a nosotros lo que implica ser un discípulo del Señor. Vivimos en una sociedad que está totalmente basada en el humanismo, en el tú puedes, tú eres capaz. Incluso algunos se atreven en sus filosofías a decir que nosotros los seres humanos somos dioses, que Dios es nosotros mismos. Algunos lo afirman, lo enseñan, otros lo creen y lo practican. Bueno, intentan, porque eso no es así. Y que nosotros podemos con todo, bueno, un humanismo pleno. Pero aquí el Señor nos dice que si nosotros somos discípulos de Jesús, lo que nos tiene que bastar a nosotros, o sea, lo más grande que nosotros podemos tener en nuestra vida es ser llamados hijos de Dios y siervos del Dios Altísimo. O sea, Él es nuestro parámetro a seguir. Él es el Señor de los señores. Él es el pastor de los pastores. Y esa honra tan alta que usted y yo podemos tener es que nosotros seamos sus discípulos. Un discípulo de Jesús le reconoce no solo como su Salvador, sino como el Señor de su vida. La palabra que se usa aquí en griego para hablar de el siervo tiene una connotación como de aquel que sirve sin salario, como de un esclavo. Y esto lo que nos habla es de una sujeción completa al Señor. Si nosotros decimos con nuestra boca que Él es el Señor, con nuestro estilo de vida lo tenemos que confirmar. Somos discípulos de Cristo. Él es nuestro Maestro y jamás podremos estar por encima suyo. Jamás podremos pretender ir más allá de lo que Él es en su esencia, porque Él es Dios y nosotros somos sus siervos. Un discípulo sigue los pasos de su Maestro. Para que entendamos un poco la profundidad de este versículo, debemos comprender el contexto. En el contexto hebreo, cuando se habla de un maestro, en este caso el Señor Jesús, ese maestro tiene discípulos que le siguen. Es una comunidad de personas que siguen las enseñanzas y el estilo de vida del maestro. Y es una comunidad, comen juntos, duermen juntos, andan juntos, viven juntos, porque están aprendiendo del maestro. Y en este tiempo, en la cultura hebrea, en los judíos, ellos todavía practican esta forma de discipulado. Entonces, hay un rabino o hay un maestro y hay una comunidad de personas que estudian la Torá con él y son guiados por él. Cuando cada quien lo quiera, se puede ir. Esto no es una imposición humana. Ahora, usted y yo, de quien no debemos apartarnos, es del Señor, porque Él es el maestro de los maestros, Él es el maestro por excelencia. Entonces, si somos discípulos de Yeshua, de nuestro Señor, si Él es nuestro maestro, pues nosotros tenemos que acostarnos con Él, levantarnos con Él, tenerlo en nuestra mesa, en los caminos por donde estamos, en el lugar donde trabajamos, y tenemos que seguir su palabra y seguir sus enseñanzas, porque si no lo hacemos así, entonces Él no es nuestro maestro y nosotros no somos sus discípulos. Si somos sus siervos, pues un siervo tiene una sujeción plena a su amo. El amo es el que da las directrices, las instrucciones y el siervo obedece. Ese nivel debemos de tener usted y yo con el Señor, con Él, que vuelvo y le digo, Él es el Señor de los señores, Él es el pastor de los pastores y Él es la autoridad suprema sobre todos nosotros. Entonces nos dice en el versículo 25, les es suficiente, cuando dice bástale, o sea, es suficiente al discípulo que llegue a ser como su maestro. Y recordemos que el apóstol Pablo nos enseña que nosotros cada día debemos crecer más para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Ese es el objetivo de nuestra vida con Dios, que cada día sea más la vida de Cristo en nosotros y no nuestra vida humana, nuestra mente humana. Y el Señor nos dice verdades muy profundas. Nosotros tenemos la mente de Cristo, dice en la primera carta a los Corintios.
Él es, y su palabra es el reflejo en el que nosotros tenemos que buscarnos, o sea, encontrarnos con Él, que su reflejo sea en nosotros, que por donde nosotros caminemos, nosotros podamos manifestar el carácter de Cristo, que sea formado en nosotros, que podamos crecer en su profundidad, en su anchura, en su plenitud, porque el parámetro a quien nosotros debemos seguir y a quien debemos buscar es al Señor. Entonces, suficiente para nosotros que seamos como nuestro Maestro, que seamos como nuestro Señor. Y aquí nos hace mención de cómo trataron al Señor cuando Él estaba aquí en la tierra, hablando de que Él es el Señor. La gente que no le creía, la gente que iba en contra de su enseñanza, decían que lo llamaban Beelzebú. ¿Qué significa Beelzebú? Es Baal-Zebú, padre de las moscas, el señor de las moscas. Ese Baal que tanto se nombra en la Biblia es un dios, un falso dios, en realidad es un demonio, ¿no? Es el demonio manifestado donde quiere robarse toda la atención y tomar la autoridad. Entonces de Jesús decían que él, el poder que tenía y las obras que hacía y los milagros que hacía, era porque él era el señor de las moscas y de él dependía, o sea, una herejía total. Pero nos dice el Señor, o sea, si a mí me tratan de esta manera, ¿cuánto más? ¿Cómo los van a tratar a ustedes? O sea, si algo hay aquí que nos impresiona y que nos abre los ojos, es que el Señor Jesucristo nunca nos prometió un camino de rosas, de florecitas alegres y de ositos cariñositos saltando a nuestro alrededor. El Señor nos deja claro el camino al que usted y yo nos tendremos que enfrentar si decidimos seguirlo a Él y caminar con Él. Hay dos caminos que ya lo estudiamos en algún momento, el camino ancho y el camino estrecho. El camino ancho con todas las comodidades, con todo lo que nosotros podemos encontrar aquí, que nos da seguridad, comodidad, bienestar, pero que conduce a la muerte. Y hay un camino estrecho, con una puerta estrecha, que es un camino muy difícil de andar, pero es el camino que nos lleva a la vida eterna. Y el Señor Jesucristo, dice la Biblia, es esa piedra en la que tropiezan muchos, porque muchos han intentado caminar con Él sin haber pasado por la cruz, sin haber pasado por el nuevo nacimiento, y simplemente tropiezan en su enseñanza. Y el Señor lo que nos está diciendo es, esto es lo que a ustedes les espera si me siguen a mí. Los van a rechazar, los van a perseguir, ya vimos que los van a azotar, los van a llevar a los tribunales, mejor dicho, y esto cada día, cada tiempo que nos vamos acercando a los tiempos finales, que los estamos viendo con nuestros propios ojos, pues esa persecución se pondrá mucho más, más fuerte, mucho más agresiva, porque el tiempo es corto, se acerca el regreso de nuestro Señor a ejecutar su venganza contra las naciones pervertidas, contra el maligno, a recoger a su iglesia, a redimir a los santos. El enemigo sabe que le queda poco tiempo y entonces se ha desatado, porque el objetivo del enemigo es que las almas estén bajo su yugo y se pierdan en una eternidad sin Cristo. Esto es una cosa muy profunda. Entonces, ¿qué dice el versículo 26? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que os oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y en las cartas del apóstol Pablo también se nos habla de esto, o sea, todo lo que se haga debajo del sol, por encubierto que sea, en cualquier momento saldrá a la luz. En el estudio de ayer aprendimos cuando el Señor nos decía que seamos prudentes como la serpiente, lo que esto implica, ¿no? Pensar, meditar, orar, esperar la instrucción para nosotros no estar tomando decisiones a la ligera, actuar de una manera impulsiva frente a las situaciones que se nos presentan y luego terminar dando respuestas de nuestra carne, de nuestra naturaleza pecaminosa, y no respuestas guiadas por el Espíritu Santo que serán efectivas y que
tendrán poder para cumplir el propósito que el Señor tiene detrás de todo esto. Entonces, todo va a salir a la luz. Todo lo que se pretenda hacer en oculto será manifiesto, se ha de saber. Todo lo que el enemigo pretende hacer en oculto, el Señor nos permitirá a usted y a mí conocerlo. Si usted y yo vivimos en la llenura, el control y la plenitud del Espíritu Santo. Si usted y yo nos deleitamos en el estudio de las Escrituras, si usted y yo somos hombres y mujeres de oración. Recuerden que la oración y la Biblia van de la mano. Hay gente que a mí me dice, ay, socorro, yo oro todo el tiempo, pero yo no leo la Biblia. Les recuerdo lo que dice el libro de Proverbios, que la oración de aquel que se aleja de la palabra de verdad, al Señor le es una abominación. ¿Por qué es una abominación la oración de una persona que no lee la Biblia? Porque está orando bajo su alma, bajo su perspectiva humana. Está orando desde sus deseos y sus emociones, cuando usted y yo debemos orar conforme a la palabra de Dios, a la verdad que el Señor nos entrega cada día. Es muy diferente la oración que hacemos en el Espíritu conforme a la palabra a una oración que se hace basada solo en nuestras necesidades y nuestras emociones. Entonces, todo va a ser manifiesto. Todos los planes del enemigo saldrán a la luz. A los siervos, a los que estamos en la casa de Dios, a los que cuidamos la grey, a los que entramos al altar a orar por los discípulos, las mujeres en Iré que cuidamos de las mujeres, los varones que cuidan de los varones, las que tenemos bajo nuestro cuidado los niños. El Señor nos alerta, nos muestra lo que se está moviendo, lo que se está tejiendo, lo que el enemigo quiere hacer para desestabilizar nuestras vidas, nuestras familias y nuestro ministerio. Todo saldrá a la luz, pero para que eso lo podamos vivir usted y yo, tenemos que vivir postrados delante del Señor en oración y estudio de la palabra. Y el Señor nos dice hoy en el versículo 27, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Las tinieblas nos hablan de la noche. ¿Cómo puede ser que Dios nos hable a nosotros en las tinieblas si Él es un Dios de luz? Aquí nos está hablando de la noche. La parte de la noche donde hay tinieblas en la tierra es de las 3 a las 6 de la madrugada, de la mañana, que esa es la última vigilia y es el tiempo donde hay mayor oscuridad. Y creo que a muchos de nosotros nos pasa que justo sobre esas horas estamos despiertos, perdemos el sueño y nos quedamos despiertos, no adormilados. Porque a veces uno despierta y está como que, ay, está allá y está aquí. No, nos pasa que quedamos despiertos, lelitos. ¿Qué se pone a hacer usted cuando despierta a esa hora? Muchos cogen el teléfono, se ponen a ver los videos cortitos, pasando el dedito, a leer los mensajes del WhatsApp. Algunos se levantan y fuman un cigarrillo a esa hora. A mí me llegan a veces los olores de mis vecinos. Pero ¿sabe qué dice el Señor? Él nos hablará en ese tiempo. Y es un tiempo precioso para orar. Y ensáyelo, que la oración que nosotros hacemos a esa hora es muy distinta a la oración que hacemos en el día. En el día hay mucha distracción. En el día hay mucho ruido. En la noche todo es silencio. Y es allí donde nosotros podemos encontrarnos a profundidad con el Señor. Y donde Él habla a nosotros, donde podemos hablar con Dios. Mire, es hablar con Dios, no hablarle a Dios. Y hablar con Dios es manifestarme yo, pero escucharle a Él. Y le escucho a través de su palabra. Le escucho cuando medito en la palabra que Él me ha entregado. Son tiempos de intimidad con el Señor. Y dice, lo que yo les voy a hablar a ustedes en la noche, en ese tiempo que están en intimidad conmigo, ¿qué vamos a hacer nosotros con eso? Díganlo en la luz. Esas grandes revelaciones vienen en esos tiempos y dice el Señor, eso que yo les doy en la noche, proclámenlo durante el día. Y lo que yo les hablo al oído, lo que les digo en la intimidad, proclámenlo desde las azoteas. Vaya palabra tan linda nos entrega el Señor hoy. Enseñe, proclame, instruya de lo que Dios le dio. La verdad que le ha sido revelada, háblela, porque este es el tiempo
en que nosotros debemos obedecer estas cosas que el Señor nos manda. Yo se los decía ayer en el estudio del día de ayer. No tenga miedo de descubrir el pecado. No tenga miedo de hablarle a sus hijos y hacerles caer en cuenta que lo que están haciendo es pecado. Nombre las cosas como se llaman para que duela. A veces nosotros, ay Señor, si en algo te ofendí, yo he pecado, perdóname. No, póngale nombre al pecado, nómbrelo como es. Porque sus nombres de todas esas actitudes de pecado son tan feos que eso nos estremece aquí adentro. Hable, proclame lo que el Señor le está enseñando, lo que el Señor le está entregando. Y dice el versículo 28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Porque aquí nos está hablando de persecución, ¿verdad? Nos está hablando de cómo seremos perseguidos. Y algunos serán asesinados. Ya lo vimos a través de la historia. Los discípulos, los apóstoles, casi todos murieron mártires. Fueron asesinados. Juan fue exiliado, por eso recibió la revelación del Apocalipsis en la isla de Patmos. Fue exiliado. Dios le protegió la vida, lo guardó para darle la revelación del Apocalipsis. Pero si estudiamos la historia, nosotros vemos que estos hombres murieron y lo vemos en la Biblia, azotados, golpeados, los tuvieron en la cárcel. ¿Cuántos siervos de Dios a través de la historia murieron? Hay una época en la historia muy fuerte que es el tiempo de la Inquisición, que se vivió aquí en esta España donde nosotros vivimos ahora y fue llevada a nuestros países en América del Centro, en América del Sur, donde eran las colonias. Y es que, a ver, a nosotros nos enseñaron que mataban a las brujas. Y la cosa no va por ahí. La cosa era que asesinaban a todo aquel que se levantaba en contra de lo que enseñaban en ese tiempo en la iglesia que les regía de Roma. Y todo aquel que no estaba de acuerdo con esa idolatría, con esas enseñanzas, con esas cosas, a los judíos que permanecían en la Torá y en la verdad de los profetas, los asesinaban, los colgaban y los quemaban. O sea, esto es algo que ha sucedido, que está confirmado por la historia y que lo vemos hoy en día. A lo mejor usted no es consciente de la cantidad de siervos de Dios, misioneros que se han ido a estos países donde hoy en día es un delito hablar de Jesús, hablar de la Biblia, hablar del cristianismo, y han asesinado a muchos y muchos están muriéndose lentamente en cárceles. En países como Afganistán, en Irán, por allá en esos sitios, países de África, donde hablar del evangelio es un delito penalizado con la muerte. Y entonces el Señor dice, no tengan miedo de los que matan el cuerpo, porque puede ser que les maten el cuerpo. ¿Sabe a quién debemos tener temor usted y yo? Al único que tiene la potestad sobre nuestras almas, que es el Señor Dios Todopoderoso. Él sí. Y a Él debemos temer. Sea Él tu temor. Sea Él tu temor, dice la Biblia. Nosotros no tenemos por qué andar muertos de miedo, ni con el enemigo, el cachudo, ni el chancla, ni tenerle miedo a la gente. Nosotros no podemos tener miedo del hombre, tener temor de las personas. ¿Sabe a quién le debemos tener usted temor reverente? A nuestro Señor Dios Todopoderoso, al eterno y soberano Rey, porque Él sí tiene la autoridad y tiene todo el poder y la potestad para destruir las almas. Y aquí dice una cosa muy fuerte, el alma y el cuerpo en el infierno. Esto es muy profundo, mis amados. Pensábamos que el que tenía la autoridad para hacer eso era el enemigo. No, él no tiene ninguna autoridad, él no tiene plenitud para tomar una vida. Es el Señor el que tiene la plenitud y la autoridad y la potestad para eso. Entonces no vamos a tener miedo de estas cosas. Vamos a tener temor de Dios. El temor de Dios que nos lleva a obedecerle, a amarle, a servirle, a escucharle, a seguir sus instrucciones. Dice el versículo 29, no se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos.
Qué bonitas las palabras que nos da el Señor. Nosotros valemos más que los pajaritos. ¿Se acuerdan de Mateo 6? No se preocupen por lo que van a comer, por lo que van a vestir. Si el Señor cuida las aves del cielo y les da el alimento y no tienen graneros, ellos no, los pajaritos no hacen nada más que comer, volar y vivir bueno. ¿Quién les provee todo eso? El Señor. Dice, ¿cómo no voy a proveer para ustedes? O sea, nada sucede bajo el cielo que no sea bajo la potestad y la autoridad del Señor. Dice aquí que venden 2 pajarillos por un cuarto. Aquí está hablando de la carestía. Aquí está hablando de cuando se vuelve tan difícil llegar a fin de mes. Esto lo estamos viviendo en todos los países. Subieron los intereses de los movimientos bancarios. Desde el 2020 ha habido un cambio en la tierra tremendo. Y hay una carestía horrible. Hay un término que nos atiborra todo el tiempo y es la inflación, los impuestos, el IVA, ¿cierto? Y dice el Señor, muy caro todo. No importa, porque hasta para que esos pajaritos lleguen a sus manos, que los puedan cazar y vendérselos, es porque Dios así lo permite. Es porque Dios tiene el control. Todos nuestros cabellos están contados. El Señor nos conoce, mis amados. El Señor te conoce, el Señor sabe de ti. El Señor sabe de tus necesidades, amado hijo de Dios que me escuchas en este día, que has pensado que el Señor se olvidó de ti. Mira lo que el Señor nos habla hoy. Él conoce hasta cuántos cabellos tenemos. Él conoce quiénes somos, qué pensamos, qué sentimos, de qué sufrimos, qué nos entristece, quién nos persigue. Él conoce todo lo que tú y yo tenemos en nuestra vida. Y de ti y de mí tiene misericordia y nos guarda en su amor. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Cuán amados somos nosotros para el Señor. Cuán valiosas son nuestras almas redimidas para el Padre. Por eso nosotros no podemos andarnos desperdiciando por ahí, viviendo de cualquier manera, invalidando el pacto que el Señor hizo por amor con nosotros. Mire, cuando entendemos estas cosas tan lindas, ¿quiénes somos en el Señor? Esto nos lleva voluntariamente a santificarnos, a apartarnos de todo aquello que roba la gloria de Dios en nuestras vidas. Eso que hacíamos en secreto, eso que estaba guardado en el corazón, sale a la luz. De cuántas cosas el Señor nos está hablando hoy que estaban escondidas en nuestro corazón y salen a la luz para que sean quitadas, para que haya sanidad, para que tú y yo tengamos un arrepentimiento genuino y entreguemos todas esas cargas. Todo eso que es pecado, la incredulidad, la falta de fe, el enojo, la ira, la autoconmiseración, el ser inmisericordias, el creernos que no somos nada. Hoy el Señor nos dice, tú vales mucho para mí. Eres mi hijo, eres mi siervo, eres mi discípulo. ¿Y saben qué es lo más especial? Que aunque para nosotros haya sufrimiento a causa del evangelio en esta tierra, nuestra victoria y nuestra gran victoria no está aquí, es en la eternidad. Cuando estamos viviendo este rechazo, la gente que nos aparta y nos aleja. Mire, y esto se vive aún dentro de las mismas congregaciones. Lo hemos vivido nosotros. Cuando tú te ajustas y buscas ajustarte a la verdad y a la palabra, pero quien te dirige o quien te acompaña en el ministerio está equivocado y va por esos caminos de gentiles y tiene un evangelio distinto, amañado y tocado por el humanismo y las cosas de este mundo, entonces tú no encajas. Entonces comienzan a menospreciarte y comienzan a hacerte a un lado. Porque lo que tú enseñas no encaja, porque tú hablas del pecado, de la santidad, del arrepentimiento genuino, de la pureza del evangelio. Y de nuestra familia muchas veces nos han sacado y nos han hecho a un lado. Mire, cuando estemos experimentando esto y somos conscientes que es a causa del nombre de Jesús en nuestras vidas, que dice la Biblia, siéntase bienaventurado, cierre sus ojos y gócese que su nombre está escrito en el libro de la vida. Que su nombre está escrito en el libro de la vida.
Mire, cuando nosotros los siervos nos dicen, ay no, yo me voy para otra iglesia donde haya orquesta y más gente porque aquí viene muy poquita gente. Mire, esos años atrás a mí personalmente me rompía por dentro. Yo ahora le digo, Señor, misericordia a esta pobre gente que no ha entendido. Y gracias porque yo hoy estoy aquí con mi familia. Mire, usted no sabe las veces que nos hemos encontrado. Mi esposo, nuestro hijo, mi hermana Mercedes que vive con nosotros y yo, solitos en la iglesia, en un tiempo de reunión, solitos. Y eso antes nos rompía por dentro. Y ahora nosotros podemos decir, Señor, gracias que de nosotros has tenido misericordia y nos has abierto los ojos para entender lo importante que es estar aquí. Y hacemos esa reunión como si hubiera 1000 en el salón. La alabanza, la administración de la palabra, la oración, la intercesión. Porque no se trata de nosotros, se trata del Señor y de las almas. Y dice el versículo 32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo podemos nosotros anunciar, confesar al Señor o negarle? Puede ser con nuestras palabras, cuando una persona abiertamente cae en la apostasía y niegan al Señor Jesucristo. Y de eso hay mucho hoy. Los que se van al hinduismo, los que se van al budismo, los que se van a la nueva era, a los colores, a los aromas, a la meditación, al yoga y esas cosas, apostatan de la fe, están negando al Señor. Pero es que también lo podemos hacer con nuestra forma de vivir. Nosotros negamos al Señor cuando decimos con nuestra boca que somos cristianos, pero nuestra forma de vida está totalmente lejos de Cristo. Decimos que somos sus discípulos, pero no caminamos con el Maestro y no vivimos como el Maestro. ¿Y qué dice el Señor? Cuando tú me confiesas delante de los hombres, yo te voy a confesar delante de mi Padre. Recuerde que va a haber un juicio. Recuerde que el Señor vendrá y habrá un juicio y después del juicio se establecerá su reino. Ese juicio va a ser para todos, ahí vamos a estar todos. Y vuelvo y le digo, llegar a un juicio con abogado es muy diferente que llegar allá solo. Nuestro abogado es el Señor Jesús. Y dice que Él nos va a confesar delante del Padre. Será Él el que interceda por nosotros. Será Él el que nos defienda. El día del juicio, redimidos y cubiertos, lavados por su sangre. Pero cuando nosotros le negamos, entonces Él tendrá que negarnos delante del Padre. Y el día del juicio ya no podremos clamar por misericordia. Ya no habrá tiempo. Ya ese día se abrirán los libros y se dictará sentencia. Los juicios los casos judiciales tienen un proceso. Se levanta una acusación, hay un presunto implicado y vienen los tiempos de investigación, vienen recolectar las pruebas, conseguir el abogado, el que le defiende y hace todo el proceso, y ahí hay tiempo para trabajar. Usted y yo estamos a tiempo. El abogado está dispuesto porque el juicio está abierto, o sea, ya hay una causa, el hombre cayó, hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios y estamos esperando el día de la audiencia, el último día del juicio. Usted y yo tenemos tiempo todavía. Y para las almas en la tierra hay tiempo, pero el día del juicio, ese día ya no. Ese día será lo que será. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer con las personas que están a nuestro alrededor? Usted y yo que tenemos la bendición de servir en la casa de Dios, no podemos seguir enseñando un evangelio a medias. Aquí tenemos que hablar la verdad. Nosotros venir a la verdad, tener un real encuentro con Dios, un arrepentimiento genuino, una transformación de vida y hablarle con la verdad a las personas. Este es el tiempo. Y bendito sea el Señor que nos ha entregado todo
No podemos decir que nos mandaron engañados, no. Somos conscientes de lo que hay, de lo que es y de lo que vendrá. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias por el plan perfecto de salvación y redención de nuestras almas. Y el hermoso regalo de encontrarnos hoy, Señor, en esa posición tan sublime de ser llamados tus hijos, de poder ser llamados discípulos de nuestro gran Maestro y poderte decir, Señor Jesucristo, tú eres el Señor de mi vida, no solo mi Salvador, tú eres mi Señor. Te proclamo, mi Señor, el que gobierna, el que da la instrucción, el que toma las decisiones, el que tiene el control. Gracias porque no hay otra cosa más que anhelar en nuestro corazón mientras estamos en esta tierra, que caminar contigo, que ser parte de esa comunidad que caminan con su maestro, los discípulos que siguen los pasos del maestro, el siervo que hace conforme su Señor. Te damos gracias por tener para nosotros esa bendición de revelarnos las cosas ocultas. Lo hemos leído muchas veces en tu palabra, o cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que tú has preparado para aquellos que te obedecen y buscan tu nombre. Hemos aprendido que todo lo que hagamos debajo del cielo, aunque lo hagamos a escondido de los hombres, en cualquier momento saldrá a la luz. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos revelas las estrategias, los planes del maligno, Señor. Tú destapas todas las cosas. Gracias porque sacas a la luz lo que hay guardado en nuestro corazón. Porque también, sí, Señor, en la intimidad contigo se revela lo que en realidad hay en nosotros, para un arrepentimiento genuino, para una transformación de vida. Gracias porque nos da las herramientas para ejercer este llamado y este ministerio en el poder del Espíritu Santo, bajo tu dirección y tu guía. Nada nos cogerá por sorpresa, Señor, si nosotros permanecemos en ti. Gracias por todo lo que nos hablas y nos enseñas en la noche. Bendito seas por cada vez que nos despiertas de madrugada, Señor. Antes no sabíamos qué hacer, ahora lo tenemos claro. Es tiempo de orar, es tiempo de interceder, es tiempo de clamar. Es tiempo de estar contigo porque tú nos revelarás tremendas cosas, Señor. Peticiones que te hacemos en el día y en la noche, tú respondes por nuestras vidas, por nuestros hijos, por nuestro matrimonio, Señor. Por los discípulos, tus hijos que vienen a nuestras congregaciones. Los planes que están entretejiendo en las tinieblas contra los niños, contra los jóvenes, contra las mujeres, contra la familia, contra el diseño divino, Señor. Gracias porque todo lo revelas. Tú nos lo enseñas. Lo que te pedimos en este día es que nos llenes del valor, del poder del Espíritu Santo para anunciar esto en el día. Que no nos quedemos callados, Señor, con la verdad que tú nos estás entregando, sino que nos podamos levantar e ir a hacer lo que tú nos demandas, Señor. Y que la predicación que salga de nuestros labios sea en el poder del Espíritu Santo, palabra de verdad, para alcanzar las almas perdidas para ti, Señor. Y que tu nombre sea reverenciado, Señor. Entendemos que tú nos has delegado autoridad. Oh, mi Dios, gracias por tener de nosotros esta misericordia. Gracias, Señor, por recordarnos hoy cuán valiosos somos en tus manos. Que tú eres el que cuida y guarda nuestras vidas, Señor. Pero que nuestra recompensa grande no será esta tierra, sino en la eternidad contigo, Señor. Padre, gracias por enseñarnos que no es a nosotros a quien desprecian los que no escuchan nuestra palabra, sino que te están despreciando a ti. Danos, Señor, amor por las almas perdidas. Señor, que nuestro corazón siempre esté inclinado a la misericordia como el tuyo, Padre Santo. Danos amor, Señor, compasión genuina por los que se pierden y se alejan de ti. Pero recuérdanos cada día, Señor, que nosotros tenemos de qué gozarnos, que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y que para ti somos muy valiosos, Señor, que para ti nuestras vidas valen mucho, no porque lo que nosotros seamos, sino porque el precio que se pagó por nosotros fue la sangre del Mesías, tu vida, Señor, derramada por nosotros. Ayúdanos a ser testigos fieles de ti. Ayúdanos, Señor, en la llenura del Espíritu Santo a dar testimonio vivo de quién eres tú en nosotros, Señor, de quién eres tú, soberano y poderoso Rey.
en lo que hablamos, en lo que hacemos, en lo que pensamos, en la manera de comportarnos, en la manera de reaccionar a las situaciones de la vida. Gracias, Señor, por cada persona que recibe hoy esta palabra, por los que tú sanas a través de tu palabra, por los que tú levantas y fortaleces. Gracias por los que tú hoy consuelas, Señor. Gracias por los que hoy reciben de ti la revelación que necesitaban a sus vidas. Gracias por los que vienen postrados a tu altar, entregando sus vidas, Señor, para que tú hagas una obra nueva en ellos. Gracias por todos, Señor, los que reciben esta palabra. A ti la gloria, a ti la honra, a ti el poder y el honor. Por quien eres tú, Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos las gracias por estar con nosotros y en tu nombre precioso, Señor Jesucristo, oramos. Amén y amén.